Hola, muy buenas. Vamos a realizar una presentación, en este caso, de un montaje práctico de la parte de instalaciones eléctricas industriales. Estamos en un nivel de cualificación 2, por lo tanto lo que vamos a pretender es simplemente que el alumno sea capaz de identificar un esquema eléctrico, de que sepa coger y manipular, identificar los elementos reales y manipularlos para su correcta instalación dentro, en este caso, de un cuadro eléctrico. Por lo tanto, en primer lugar, voy a pedir excusas por la calidad de la imagen y de la instalación que aparece aquí para la explicación, pero son imágenes antiguas. Estoy realizando este vídeo en pleno confinamiento, en nada que en el taller y disponga de imágenes de más calidad, sustituiré esta imagen por una mejor realizada. La instalación nos puede servir de referencia. Miren, en cualquier esquema eléctrico de carácter industrial tenemos siempre dos partes bien diferenciadas. Una, la que es el circuito de potencia, y otra, el circuito de mando. Se identifica fundamentalmente por dos características. El circuito de potencia es lo que se encarga de alimentar las grandes cargas, los motores, resistores, hornos, etcétera, etcétera, que nos encontramos en la industria. Simplemente lo que hace es, vamos a indicarlo, lo que hace es, de la red de alimentación de energía eléctrica que nos suministra la compañía determinada, es alimentar las diferentes cargas que nos encontramos. En este caso, es muy simple, simplemente disponemos de un motor. Aquí lo que hacemos es directamente con el circuito de potencia es controlar, ¿de acuerdo?, el encendido o el suministro de energía a este receptor eléctrico que tiene un gran consumo. Siempre, o la mayoría de las veces, el circuito de potencia funciona con energía que es suministrada por un sistema trifásico. Todo lo contrario es el circuito de mando. El circuito de mando lo que hace es que lo que hacemos es controlar los elementos cuando entran en funcionamiento las diferentes cargas grandes que nos encontramos dentro de la industria. Por lo tanto, la alimentación siempre es de carácter monofásica. En este caso solamente tenemos línea y neutro, por tanto vamos a funcionar a 230, pero incluso funcionan con niveles de tensión mucho más bajos. En este caso nosotros tenemos en el taller, vamos a funcionar con 230 voltios para el circuito de mando, y lo que tratamos es, en este caso, de controlar, ¿de acuerdo?, es la parte que nosotros como usuarios vamos a entrar en contacto y que nos va a permitir modificar las condiciones en las que va a trabajar nuestro circuito de potencia, ¿no? En este caso, todos los elementos que nos encontramos aquí, lo único característica que tienen es un poco de hacer de HMI, es decir, de Human Machine Interface, es decir, un poco interaccionar, que es lo que queremos nosotros hacer y cómo queremos que funcione esta gran carga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la característica fundamental es que estamos trabajando a menos nivel de tensión. Las intensidades que circulan por aquí, por los diferentes elementos que van a componer el circuito de mando, van a ser mucho más bajas, por lo tanto es menos peligroso. Por lo tanto, ahora vamos a identificar cada uno de los elementos y qué es lo que hace dentro de mi instalación. Siguiente diapositiva. Vamos a identificar qué significa cada uno de los elementos. En este caso, en la parte de abajo, la primera fila que está montada sobre el carril DIN son los borneros. Cada uno de estos bornes, de este borne que estoy señalando, es un punto que va a aparecer aquí en mi instalación. Todo tiene una representación gráfica. Todo lo que aparece aquí, todos los elementos, vamos a ver ahora físicamente cómo son. Para cuando estemos en el taller, pues tengamos una idea ya de qué es lo que vamos a manipular. En este caso, toda la comunicación de esta instalación con el exterior se realiza a través de los borneros. Me refiero, todo lo que venga del exterior que es ajeno al cuadro tienen que ser alimentado por los borneros. Por lo tanto, aquí tenemos tanto entrada como salida. ¿Cuáles son las entradas? Lo voy a señalar aquí. Las entradas son estas tres, que es la alimentación, y otra más que va a ser el neutro. Ahora veremos por qué.
Por lo tanto, vamos a tener 4 elementos de entrada del exterior. Y por otro lado tenemos la salida, que es donde nosotros vamos a alimentar, en este caso, el motor. El motor no lo vamos a insertar lógicamente dentro del cuadro, el motor estará ubicado en una máquina determinada. Y todo lo demás vemos que son elementos que están incluidos dentro del cuadro, ¿de acuerdo? Exceptuando, claro, el motor, lógicamente, que está fuera. Todos los demás elementos los vamos a identificar ahora, uno por uno, dentro de lo que es el cuadro. Por lo tanto, todo este símbolo que aparece dentro del programita que nosotros estamos utilizando, que es el CAD-SIMUL, es el borne. Aquí aparece, el primero se llama línea 1. Línea 1 se monta con un cable de color negro. ¿Y qué sección de cable va a tener? Pues va a depender de la potencia del motor que nosotros vamos a alimentar. Luego aparece el bornero de la línea 2 y la línea 3. Lógicamente, L1 negro, L2 conductor de color marrón y L3 conductor de color gris. Línea 1, 2 y 3. Aquí, estos tres vienen de la compañía de suministro eléctrico, directamente en nuestro cuadro que va a repartir la energía en nuestra instalación industrial, junto con el neutro que aparece aquí en el cuadro, más adelante. Luego nos vamos a encontrar otros 3 borneros, que son lo mismo, el negro, marrón y gris, de línea 1, línea 2 y línea 3, que es donde nosotros vamos a conectar aquí el motor. El motor se va a alimentar con estos 3 cables de salida, como estamos viendo aquí. No he comentado y no he dibujado aquí el cable amarillo-verde de protección eléctrica, porque se supone que está conectado a la red en la propia máquina, ¿no? Está conectado a nuestra red que va a terminar en la conexión de la pica de toma de tierra. Por lo tanto, ya tenemos aquí 2 elementos que son estos 2 bornes identificados. Luego nos vamos a encontrar el neutro. Recordamos que por este lado es un elemento de entrada al cuadro que es de alimentación, ¿de acuerdo? Luego después tenemos, aquí tengo que pedir disculpas de nuevo, aquí tenemos lo que debería de haber, lo que estoy señalando sería un interruptor magnetotérmico trifásico, ¿no? Lo que aparece aquí. Ay, perdón. Lo que he hecho es superponer una imagen de lo que debería haber aquí. Lo que pasa es que no disponemos de en el taller y he superpuesto la imagen para que tengamos una idea de cómo debería de quedar. Tenemos este de aquí, que es el trifásico, que es este, y luego tenemos el interruptor magnetotérmico monofásico, que es este. Este F1 es un interruptor magnetotérmico con curva de disparo tipo D, porque recordamos que los motores tienen en el arranque un pico de consumo energético un grande, y si disponemos otras curvas se nos puede abrir de forma introspectiva e indeseada. Vamos a identificar los elementos, aquí aparece, esto es cada uno de los bornes que nosotros vamos a tener, el 1, el 3 y el 5. Podemos comprobar que los números que identifican cada uno de los elementos son impares para la entrada y pares para la salida. Y siempre entrada en el impar, por ejemplo, el 1 es la entrada de la línea 1 y el 2 va a ser la salida de la línea 1. Por lo tanto, tanto en el borne 1 como en el 2 van a ir conductores de color negro. Lo mismo pasa con el 3, 4 y con el 5, 6. Seguimos, vamos identificando. Aquí tenemos un elemento que es un contactor. Mirad, ya empezamos con elementos que comparten parte en el circuito de potencia y parte en el circuito de mando. ¿Cómo identificamos esos elementos que están compartidos en los dos tipos de instalaciones? Muy fácil. Lo voy a señalar. Porque vemos que tienen el mismo nombre. Aquí aparece KM1 y aquí aparece KM1. Si no lo identificamos, lo estamos buscando, y aquí aparece KM1. Y aquí aparece en algún sitio más KM1, nada. Pues entonces, identificamos KM1
estos puntos, estos bornes van a pertenecer a este elemento, al contactor. Y aquí estos bornes, A1 y A2 de esta bobina de alimentación, también van a pertenecer al contactor. ¿Esto qué significa? Que todo lo que se llama igual dentro de un esquema de automatización, como estuvimos explicando en clase, significa que pertenecen al mismo elemento. Si vamos identificando los bornes, lo mismo, aquí aparece la línea 1, incluso está serigrafiado dentro del propio contactor de Telemecanic, que es el borne número 1, que pertenece al circuito de potencia, el 3, el 5, impares, que son entradas, y la salida, línea 1, línea 2 y línea 3, pertenecerán al circuito de potencia. Y ahora, este contacto auxiliar asociado a este contactor, el 1314, que es NO, Normally Open, normalmente abierto, es este de aquí, que pertenece al circuito de mando. Tenemos que tenerlo muy en cuenta y identificando cada uno de los elementos. Luego también nos vamos a encontrar la bobina de alimentación, que es AS1 y AS2. Recordad en el vídeo en el que se explica cómo funciona un contactor, que cada vez que alimento a AS1 y AS2 con 230 voltios, en este caso de este contactor, lo que hacemos es activar o accionar, cerrar lo que es los contactos principales del contactor. Por lo tanto, estamos alimentando, en este caso, la carga que es el motor. Luego aparece otro elemento, que es el relé térmico. Aquí aparece, el relé térmico tiene 3 y 3,6 bornes, está identificado dentro del esquema como F2. Vamos a seleccionarlo. Este de aquí, todo lo que se identifique como F2, que aquí lo he tapado, también es F2, es el relé térmico. Vamos a ver, por lo tanto, F2 tiene 6 bornes en el esquema de potencia o circuito de potencia y otros 4 bornes en el circuito de mando. Identificamos, estas son las entradas, 1, 3, 5, esos pinchos, ahora veremos cómo funciona y cómo se monta. Y los bornes de salida, línea 1, línea 2 y línea 3, negro, marrón y gris respectivamente. A partir de ahí, fíjense en lo siguiente, me voy a anticipar un poquito, van a aparecer un borne, por lo tanto vamos a tener que ir nuevo al primer carril DIN que aparece, al de más abajo de nuestro cuadro que estamos realizando la instalación. Los dos contactos auxiliares que conforman este relé térmico y que estamos utilizando en nuestro circuito de mando, el 95, 96, 97 y 98. Aquí aparece perfectamente serigrafiado en lo que es el relé térmico. El 97, que es normalmente abierto, 98, 95 y 96. Todo lo que termina en 5 o 6, que es un contacto auxiliar normalmente cerrado y que proviene de un circuito de protección. Y el 7 y 8 lo mismo, normalmente abierto, que proviene de un circuito de protección, en este caso que es el relé térmico. El relé térmico no tiene nada más que una característica. Lo que hace es controlar que si un motor en el ejercicio de sus funciones se bloquea, es decir, que el eje, imaginemos que se produce cualquier circunstancia indeseada y el eje se bloquea del motor, empezaría automáticamente a demandar muchísima intensidad de lo que son las líneas de alimentación. Pues este sistema, mediante este reglaje que aparece aquí, este botoncito que nosotros ya previamente lo tenemos reglado en función de la potencia de nuestro motor, lo que hace es que está permanentemente pendiente del consumo de nuestro motor. De tal manera que cuando se produce esa situación anómala, lo que hace es que abre el circuito de alimentación y por lo tanto evita que se queme los devanados internos del motor. Luego el proceso de rearme, que se llama, que es el siguiente, tendría que abrir nuestro cuadro
visualizar primero el motor, a ver cuál es la contingencia que ha ocurrido una vez que se ha disparado el relé térmico, y tendría que pulsar el botón de reset. Una vez que he quitado esa anomalía, aquello que estaba bloqueando el eje del motor desaparece, pues reseteo y ya podría activar de nuevo el circuito, porque internamente ya se cerraría lo que es la conexión entre los bornes 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Ok, entonces se quedaría en esa situación y este realme es un realme de manual. Muy bien, ya tenemos identificado cada uno de los bornes dentro del circuito de potencia y del circuito de mando. Esta diapositiva lo que vamos a ver es la interacción que tenemos nosotros con el motor para controlar el motor. Esta interacción siempre va a ser sobre el circuito de mando. En este caso vemos que los elementos de control que vamos a tener dentro para interaccionar y para visualizar y señalizar nuestro cuadro van a ser, en este caso, uno que es obligatorio, que es una seta de emergencia, otro que es un pulsador normalmente cerrado, S1, que es un botón de color rojo y se identifica nada más verlo por el símbolo que utiliza, que es normalmente cerrado, y por el término de las unidades. ¿Veis? Al poner 1 y 2 significa que estamos utilizando un elemento que es un contacto normalmente cerrado. Luego después aparece un botón de color verde, que es S2, normalmente abierto, y es el que se encarga de poner en marcha el motor, igual que el S1 de color rojo, lo que se encarga de cortar la alimentación del mismo. Después, ¿qué más tenemos para interaccionar con él o para visualizar lo que es las condiciones de funcionamiento de nuestra instalación? Pues una lámpara, un piloto de color verde que me indica que el motor está en funcionamiento, y un piloto, en este caso, de color naranja o amarillo, indicando que el motor está averiado. Cuando se dispara el relé térmico, se cierra este contacto auxiliar 97-98 y automáticamente se enciende el pilotito de color rojo, o perdón, el color amarillo, que nos indica que hay una avería. Vamos a identificarlo, estos elementos, dentro de nuestro cuadro. Podemos presentarlos en los cuadros de diferentes maneras. Podemos coger estos elementos, los dos pulsadores y las dos lámparas, y ponerlos exterior al cuadro. Por lo tanto, tendremos que comunicarnos mediante bornes en el primer carril, en el que hay más abajo. O bien, si lo integramos dentro de nuestro propio cuadro, lo que haríamos, que es lo que hemos hecho en este caso, en nuestro cuadro de práctica, integraríamos los dos pulsadores, como estáis viendo aquí. Aquí tenemos el 3-4, que es el 13-14, el S2, y aquí tenemos el S1, que es el 1-2, que es el rojo, el normalmente cerrado. Aquí hemos integrado las dos lámparas, ¿de acuerdo? Esta, que es roja, pero debería ser de color naranja o amarillo, indicando una avería, y la de color verde, que es una lámpara que me indica que el motor está en funcionamiento. Por tanto, los cuatro elementos del circuito de mando que nosotros podemos interaccionar con ellos están aquí, junto con la seta de emergencia, que la tenemos que tener en un sitio lo más accesible posible del cuadro y que esté cerca de la máquina, para que en caso de que tengamos cualquier contingencia, cortar la alimentación de nuestra máquina y que se pare lo antes posible. Eso se utiliza solamente para caso de emergencia. Por lo tanto, si hemos dicho que este es el S1, que es el pulsador rojo de paro, identificamos el borne número 1 con el 11, que aparece en nuestro esquema, luego el 12, identificamos el 14, ojo con esto que está un poco aquí dado la vuelta, el 13, y luego después cada piloto tiene dos cables de alimentación, uno que está conectado directamente pues a donde tenga que ir conectado, en este caso está al borne 98, la lámpara de avería. Lo importante es que el otro extremo siempre va conectado a neutro, directamente a neutro. Por lo tanto, aquí tenemos X1 y X2, y
el piloto de indicación de motor en funcionamiento verde, que tiene lo mismo su fase y su neutro. Aquí aparece, para que os podamos ver un poquito más ampliado, la forma que tiene estos bloques de contactos auxiliares, tanto normalmente cerrados como normalmente abiertos. Os remito al vídeo en el que explico cómo se monta y cómo funcionan este tipo de bloques de contactos, y que recordamos que donde van ubicados estos bornes, donde va colocado dentro de nuestro esquema de circuito de mando. Ahora vamos a proceder a explicar cómo se cablea el cuadro. Esto es una visión importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevarlo a la práctica, como nosotros, una vez que identificamos todos los elementos que conforman nuestra instalación, la podemos llevar a la práctica. Pues muy fácil, miren, ya que tenemos identificado cada uno de estos elementos, cuál es en la realidad, simplemente miren lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, este borne de la línea 1, que es un cable de color negro, porque recordamos la línea 1, siempre en el circuito de potencia, color negro. Línea 2, color marrón. Línea 3, color gris. Aparece la conexión, lo voy a señalar, entre este borne y el borne 1 de mi interruptor magnetotérmico trifásico, que se encarga de proteger el cable de alimentación que va a nuestro motor. Por lo tanto, identificamos este punto primero aquí y después identificamos el punto donde tiene que ir conectado. Y vemos que está unido por un solo cable. Por lo tanto, es tan fácil como unir estos dos puntos. ¿Cuál sería el trayecto que yo voy a seguir? Voy a poner aquí el color amarillo para identificarlo. Sería un cable de color negro que viene por aquí arriba, viene por aquí arriba, viene por aquí arriba. Esto se llama canaleta perforada. Pasaría por aquí, justo lo que tiene enfrente. Aquí lo podría haber dibujado un poco mejor. Viene por aquí el cable y atravesamos la canaleta perforada de nuevo para conectarlo en nuestro borne. Este sería la alimentación. Esto sería, mi primer cable que nosotros hemos montado. ¿Cuál sería este primer cable? El primer cable, a ver si lo puedo dibujar. Aquí aparece en amarillo. Sería este. Esto es lo que he montado. Siguiente que vamos a montar va a ser este con ese. Pues el mismo proceso. Cogeríamos nuestro cable de color marrón, pasaría por aquí a través de mi canaleta perforada, vendría por aquí por el canal y iría aquí. Recordamos que esto es un bloque que es un solo elemento, que es un interruptor magnetotérmico trifásico. Iría al 3. Son dos puntos y irían unidos por un solo cable. Siguiente sería este y este. Lo mismo, el mismo proceso. A continuación nos quedaría por montar lo que son el punto que une el borne de L3 con la entrada 5, es decir, la línea 3 del interruptor magnetotérmico. Pues el mismo caso que anterior. Ya que lo tenemos montado, ¿cuál es el siguiente cableado que tenemos que hacer? Pues siguiendo la misma dinámica, el siguiente punto sería este, lo voy a señalar aquí, este cable de aquí, ¿de acuerdo? Que une el borne 2 de mi interruptor magnetotérmico con el 1 del circuito de potencia del contactor. ¿Y qué son dos puntos? Pues van unidos por un solo cable. Vamos a proceder a verlo. Aquí tenemos el esquema. Vamos a unir este punto, que es el 2 del interruptor magnetotérmico, con el 1 del contactor. Tendría que unirlos con un cable y unir este punto de aquí. Iría aquí de borne 2 de mi interruptor magnetotérmico al borne 1, ahí, estoy dibujado de esa manera, que iría al borne 1 de
de mi contactor, del circuito de potencia, como hemos visto anteriormente en la diapositiva. Solamente iría un cable que me uniría estos dos puntos, el 2 con el 1. Uniría también el 4 con el 3, con hilo de color marrón, y el 6 con el 5, hilo de color gris. Por lo tanto, ya tenemos conectados estos dos bloques, lo que me une el borne con el interruptor magnetotérmico trifásico y el interruptor magnetotérmico trifásico con el contactor. Por lo tanto, ya tengo cableado en realidad mi magnetotérmico, a excepción de cómo vamos nosotros a hacer el puenteo con el interruptor magnetotérmico monofásico que alimenta nuestro circuito de mando. Seguimos. El siguiente que vamos a utilizar es este cableado, lo que me une el contactor con el relé térmico. En este caso eso no se cablea. ¿Por qué? Porque como hemos visto anteriormente, el contactor y el relé térmico, hemos visto que tiene aquí como tres pinchos, ¿no? Tres espadines, que lo que hace es que se abre con un destornillador el borne de potencia del contactor 246, se introduce el relé térmico dentro, se aprietan estos tres bornes de tal manera que se quedaría ya el montaje de esta manera y este cableado, por lo tanto, ya se quedaría hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es necesario hacerlo. Ya tendríamos hecho el montaje de aquí, de estos cables, ya lo tendríamos realizado. Muy bien, seguimos. Ahora lo que nos quedaría por cablear es la salida de la línea de potencia del relé térmico con el borne que me va a alimentar el motor, que son cables que luego después es donde voy a conectar el motor para alimentarlo. Este punto número 2 con el cuarto borne que aparece dentro de nuestro bornero. Por tanto, lo haríamos con un cable. Aquí lo tendremos. Este es el 2. Lo pasaríamos por nuestra canaleta perforada. Un cable de color negro y llegaría aquí, a nuestro borne. Internamente, pues, pondríamos nuestro cable de color negro. Lo mismo haríamos con el 4, que sería un cable de color marrón, hacia ese borne, y luego el 6 con el siguiente borne. De tal manera que con este cable ya tendríamos acabado lo que es el circuito de potencia. Y solamente hemos utilizado para la línea 1 de color negro, línea 2 color marrón y línea 3 color gris. Siguiente que vamos a utilizar es el cableado de circuito de mando. El circuito de mando, tenemos el borne de alimentación aquí, que es este cable que aparece de color azul. Este borne, esta alimentación, viene de la compañía suministradora de energía eléctrica. En este caso no está alimentando con un sistema trifásico a 4 hilos, es decir, una configuración en estrella, que el hilo del centro de la estrella, el punto central, sería nuestro neutro, y estamos uniendo lo que es el borne con, sería por aquí, pasaríamos aquí, podemos llevarlo por aquí, el color azul sería este cable que estamos hablando de neutro, llegaríamos por aquí y lo pasaríamos por aquí, que nosotros vamos a alimentar es la línea. Mirad, esto ya es debido a las características de la alimentación que nosotros tenemos dentro de nuestro taller, ¿de acuerdo? Si nosotros cogemos en el sistema trifásico que nosotros tenemos para la alimentación y medimos entre el neutro y cualquiera de las fases, tendríamos 230 voltios. Por lo tanto, como ya tenemos el negro, marrón y gris aquí, ¿de acuerdo?, de la alimentación, lo que vamos a hacer es un puentecito, que esto es lo que me está indicando este sistema, hacia la línea de la alimentación
que si nosotros puenteamos con el negro, sea un cable de color negro, que puenteamos de aquí, de la línea 1, de este borne, hacia esta parte del interruptor magnetotérmico, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí ya nos vamos a encontrar entre estos dos puntos, si medimos con nuestro voltímetro, vamos a tener los 230 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que ya tenemos nosotros montado lo que es este cableado, pasamos al siguiente, este es el que ya tenemos montado, este de aquí. Estos dos cables ya lo tenemos asegurada nuestra alimentación, pasamos ya a la salida de nuestro interruptor magnetotérmico. Vamos a seguir siempre, ¿de acuerdo? Vamos a llevar un orden. En ese caso, la salida debe de ir a una seta de emergencia. Por lo tanto, este punto 2 es este, como estamos indicando, y luego la seta de emergencia debe de ir aquí, ¿de acuerdo? Cuando hagamos nosotros la práctica, ya vamos a disponer aquí nuestra seta de emergencia que va a tener dos bornes. Es un bloque de contacto exactamente lo mismo que el que hemos visto para el pulsador de paro. Va a ser un 1112 que lleva pues una manita especial que tiene un sistema de enclavamiento mecánico para que cuando la pulse se quede cerrada. Perdón, se abra, pase de estar cerrada a estar abierta y me abra el circuito de alimentación del circuito de mando y se corte la alimentación a la carga, en este caso el motor. Ok, por lo tanto, iría un cable, lo vamos a dibujar, que sería de color, podemos ya utilizar aquí color negro o marrón o gris, como queramos, pero en este caso para llevar un orden, siempre el color negro. Yo lo voy a dibujar en amarillo para que se resalte, poner pluma y ahora en amarillo. Entonces iría el cable de aquí, este sería el 2, iría por aquí. Ahora es muy importante, vamos por dentro de nuestra canaleta perforada y vemos aquí, le falta porque está inconcluso esta canaleta. Tenemos aquí una canaleta perforada también que me va a ir a alimentar cada uno de estos huecos que tengo aquí, este cuadro, porque este es un cuadro reciclado. Pues entonces nosotros vamos a pasar, vemos que tenemos por aquí una entrada, venimos por aquí y la llevamos, pasamos por aquí. Aquí dejaremos una largura de cable lo suficientemente amplia para que tengamos en cuenta que cuando abramos la tapa de nuestro cuadro no se quede corto, ¿de acuerdo? Entonces iríamos por aquí, pasaríamos por aquí y alimentaríamos uno de los bornes. En este caso sería el que está serigrafiado como 1, el 11. Ya tendremos hecho este cable. Estamos uniendo dos bornes, por lo tanto un solo cable, que es caso distinto del siguiente cable que vamos a hacer. Vamos a unir estos dos puntos, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos unido y es diferente del siguiente cable que tenemos que montar. Aquí van a intervenir, si nos fijamos bien, aquí, van a intervenir tres bornes. Este, el 12, el 95 y el 97. Van a intervenir tres bornes, lo primero que vamos a identificarlos físicamente, cómo están, dónde se ubican. Y ahora, debemos pensar lo siguiente, si son tres puntos lo que tengo que unir dentro de mi cuadro, ¿cuántos cables como mínimo necesito? Siempre necesito como mínimo el número de cables que es el número de bornes que yo tengo que interconectar menos 1. ¿Que son 3 bornes? Pues necesito 3 menos 1, 2. Que son, imaginemos que son 7. Son 7 menos 1, 6. Y ahora tengo que disponerlo y tengo que hacerlo de tal manera que la unión entre todos ellos, entre todos, sea de la siguiente forma. Pase de uno a otro, de tal manera que nunca se pase por el mismo punto dos veces. ¿Por qué? Porque entonces necesitaremos tres cables para embutir dentro del borne y vamos a procurar siempre que nosotros el máximo cable, que el número de cables que metamos en cada borne sea como máximo 2. Por tanto, si pasamos de uno a otro, vamos puenteando, ahora lo vamos a ver, siempre nos vamos a meter como máximo 2 cables dentro del mismo borne.
Vamos a identificarlo. El 12, el 12 ya hemos visto que pertenece aquí, a nuestra seta de emergencia, en la salida. El 95 iría aquí y el 97 iría aquí. 97 y 95. ¿Qué es lo que tenemos que unir? Estos tres puntos que aparecen ahí, en el círculo en amarillo. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Lo vamos a hacer cogiendo nuestro cable de fase. Bueno, cogemos nuestro cable. Y ahora, si tengo que unir estos tres puntos, no tendría ningún tipo de lógica, por ejemplo, trazar un cable de aquí, por ejemplo, unirlo aquí, y ahora otro cable de aquí, llevarlo por ahí por la canaleta y unirlo ahí. Estamos desperdiciando cable. Lo más sensato siempre es el trayecto más corto. Mira, vamos a empezar por hacer aquí un puenteo. Siempre los puenteos no los vamos a pasar de puenteado aquí al aire. No, siempre lo vamos a abrochar este cable en nuestra canaleta. De tal manera que lo que vamos a hacer es coger nuestro cable de fase, ¿de acuerdo? Y lo vamos a embornar aquí. Y lo vamos a pasar por nuestra canaleta, le vamos a dejar un poco de holgura y ahora lo vamos a conectar dentro del borne. Del 95 y 97 ya lo tenemos conectado. Y ahora lo vamos a tener que unir con nuestra seta de emergencia. Entonces, ¿cuál es el trayecto más corto para llegar ahí? Pues vemos los diferentes caminos. Aquí tenemos uno en medio. Se supone que aquí debería de tener otra canaleta. Vamos a ver que si la vamos a utilizar nada más que para pasar este cable, pues no merece la pena ponerla. Por lo tanto, vamos a considerar que no la vamos a poner. Por lo tanto, vamos a unir de este borne, que es el que está más cerca. Venimos por aquí por nuestra canaleta, con nuestro cable de fase, venimos por aquí dejamos holgura para que cuando se abra la tapa no produzca un tirones, y ahora la llevaríamos aquí, a nuestra seta de emergencia, al contacto 2 de la seta. Ya tenemos 3 puntos y lo tenemos unidos con 2 cables. Es muy importante visualizar mentalmente aquellos bornes que queremos unir dentro de nuestro cuadro. Recordad siempre el número de puntos que tengo que unir, le resto 1 y ese es el número de cables que nosotros vamos a utilizar, y luego después nunca meter más de 2 cables dentro del mismo borne. Los tenemos que distribuir de alguna manera para que no ocurra esa contingencia. Seguimos. Por lo tanto, ya tendríamos acabado este punto, que es la salida de seta de emergencia y la interacción que tiene con, en este caso, el relé térmico, la parte del relé térmico que pertenece al circuito de mando. El siguiente punto que vamos a cablear va a ser el 96 con el 11, este cable de aquí. Identificamos el 96, que pertenece al relé térmico, con el 11, que es el pulsador de paro. Por lo tanto, tengo que unir estos 2 puntos. Cogeríamos nuestro cable. Son 2 puntos, por lo tanto, con un solo cable es más que suficiente. Nuestro cable de fase lo pasaremos por nuestra canaleta perforada. Iríamos por dentro de nuestra canaleta y lo llevaremos aquí, a través de nuestra canaleta perforada, por supuesto. Ya tenemos acabado esta unión, este de aquí. Y ahora viene pues el único punto que tiene un poco más de... Perdón, no, todavía no nos queda el punto que tiene un poco más de complicación, estos que tiene 4 puntos. El siguiente tiene que unir 3 puntos. Vamos a unir este borne con este y con este. ¿Veis? Que tiene todo esto está unido entre sí, dentro de nuestro esquema eléctrico. Por lo tanto, vamos a identificar estos 3 puntos dentro de nuestro cuadro, que sería el 12, ese punto, 13, que pertenece ya, recordamos, este 13 del S2 al pulsador de marcha, y el 13 del KM1 que está en el contactor. Por lo tanto, los 3 puntos que tenemos que unir son esos 3. Pues lo mismo que hemos hecho anteriormente, 3 puntos los tenemos que unir con 2 cables. Y ahora mismo lo más lógico es, si tenemos estos dos aquí tan cerca, es tan fácil como coger nuestro cable de aquí, lo pasamos por una canaleta perforada y lo llevamos aquí, en este caso al pulsador de marcha, y sería al borne del pulsador de marcha número 3. Por eso estaba invertido aquí el 3-4, poquito, para que sea mucho más asequible realizar este puentecillo. Y ahora pasaríamos aquí
estamos uniendo ahora mismo el borne 13 del pulsador de marcha con el 13 del KM1. Venimos por aquí, venimos por aquí, venimos por nuestra canaleta perforada y llegaremos aquí a conectarnos con el 13. Muy bien, ya tendríamos conectado esos dos puntos con nuestro cable de fase. ¿De acuerdo? Seguimos. Y ahora nos quedaría el último punto, el más complejo, que sería el 14 del pulsador de marcha, el AS1 del contactor, el 14 del KM1, también del contactor, y el borne verde de la lámpara, del piloto de indicación de que está en funcionamiento el motor, el verde. Entonces, nos fijamos que estos 4 puntos están unidos entre sí. Mentalmente visualizamos los 4 puntos que tenemos que unir. Y ahora son 4 puntos, se unen con 4 menos 1, con 3 hilos conductores, con 3 cablecitos. Entonces esos 3 puntos los vamos a conectar. Lo haríamos aquí. Pues de lógica es tan fácil como si nosotros pasamos este de aquí, lo pasaríamos por aquí por nuestra caleta perforada, viene por aquí, pasaríamos aquí al AS1, la hemos sacado del 14 del KM1 al AS1, ya tenemos estos dos unidos y ahora nos vamos a ir aquí con el cable, con el hilo conductor, nos vamos aquí y llegaríamos aquí, que es el que está más cercano, y aquí embutiríamos otro cable dentro del mismo borne, pasaríamos por aquí y no me acuerdo cuando lo he metido el anterior, creo que era por aquí, pues entonces ahora lo llevaría por aquí, ¿de acuerdo? Total, que vemos que está unido con 3 cables, 3 hilos conductores. Por lo tanto, ya tendremos acabado el punto que se supone que es más complejo. Siguiente que vamos a montar es, y el último que nos quedaría identificar con hilo de conductor azul el neutro, que uniría el A2, el del neutro que va a una lámpara, todas las lámparas de señalización, todos los pilotos van con neutro, y por supuesto la alimentación de neutro que nos la encontramos siempre en un interruptor magnetotérmico monofásico en el borne 4. Y ahora uniríamos estos 4 puntos en nuestro esquema y tan fácil como vemos la disposición que tiene, uniríamos este con este, uniríamos aquí. Ojo, estamos utilizando un piloto que está, ahora lo explico, porque hay una tesitura de carácter práctico debido a la carestía de material de la que disponemos. Estamos haciendo cosas que no se deberían. Ahora, unimos este punto con este, y ahora este borne, que siempre supone que es más generoso, nos lo llevaremos directamente a la ASUS 2 a través de mi canaleta personal, y ya tendremos unidos con 3 cables estos 4 puntos. Lo que me refería que aquí estos pilotos no son pilotos muy antiguos que estamos utilizando en el taller, pero los pilotos tienen la misma composición. Véanse el vídeo en el que explico cómo es un piloto. Tiene la misma forma que un bloque de contactos auxiliares, por lo tanto ahí no tendría ningún problema en embornar, no como en este caso que estamos utilizando fichas de conexiones. Dentro de un cuadro de automatización industrial no están permitidos lo que son las fichas de conexiones. Todas las conexiones se harían en borneros, no en fichas de conexiones en mitad de canaletas perforadas. Ahora vamos a proceder a la simulación del funcionamiento del cuadro que hemos realizado en la práctica. Vamos a empezar a simular. Vamos a cerrar el interruptor magnetotérmico trifásico, el monofásico,
Y ahora vamos a accionar el pulsador de marcha, que es el S2, y vemos que antes de darle, vemos que cuando cerremos el pulsador de marcha, lo que vamos a hacer es alimentar a SU1 y a SU2, y cuando se alimente el KM1, automáticamente los relés auxiliares que tiene asociados van a entrar en funcionamiento. En este caso este no tiene ningún tipo de polarización, por lo tanto automáticamente se va a cerrar este contacto auxiliar que está integrado dentro del propio contactor. Recordamos que en la instalación cómo estaba formado parte del contacto. Y lo más importante es que esto se llama crea una realimentación por aquí que me va a permitir que cuando abra S2, cuando deje de pulsar, se me va a alimentar el contactor a través de este contacto KM1. Vamos a comprobarlo. Lo vemos, le ha accionado, al soltar ya se ha cerrado el circuito a través de este contacto. Esto se llama un enclavamiento, ¿de acuerdo? Se ha autoenclavado el contactor. Vemos que gira a derecha porque la secuencia de fases que lleva es una secuencia de fases directa, que es a la fase el negro, marrón y gris, llegan los tres colores a la alimentación de los devanados de forma que no hemos invertido el giro. Recordamos que para invertir el sentido de giro de un motor tan solo tenemos que cambiar cualquiera de sus fases y ahora funcionaría, y lo que de forma normal, y vamos a ver las posibles anomalías que se pueden encontrar. Si nosotros vemos una contingencia, un atrapamiento o hay un incidente, podremos pulsar la seta y al pulsarla vemos que el circuito se queda, se apaga, ¿de acuerdo? Luego después, si nosotros volvemos a accionar y hay un bloqueo en el motor, en el eje, vemos que automáticamente se me va a abrir el relé térmico, y al abrirse el relé térmico, esto físicamente, y vemos cómo aquí los contactos auxiliares que tiene asociados se activarían de tal manera que este se abriría normalmente cerrado y este normalmente abierto se cierra, de tal manera que me va a iluminar la luz de avería. Vamos a hacerlo. Vemos, se me ha activado, por lo tanto esto se me cierra, se me abre, perdón, porque se me ha abierto, porque el 9596 se ha abierto, ha dejado de alimentar a la bobina. Vemos que la rama estas dos ramas, ¿de acuerdo?, dejan de tener alimentación al abrirse este contacto auxiliar, y se me ha cerrado el 9798, indicándome que hay una avería en este motor. Se me iluminaría la lámpara de color amarillo del cuadro y tendremos que actuar. Para reiniciarlo, pues es tan fácil como que le damos al botón de reset que aparecía en el esquema. Pues muy bien, lo bueno que tiene este programita es que me permite ir simulando las diferentes posibilidades que hay dentro de nuestras instalaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.